Un saludo a todos, estimados estudiantes, me da gusto poderles saludar. Vamos a comenzar pues nuestra labor desde esta parte virtual, ¿verdad? En esta unidad 4 en adelante, en lo que corresponde a este segundo periodo. Vamos a estarnos viendo los días martes y jueves, que son los días asignados pues para nuestra sesión de trabajo, ¿verdad? Espero pues que puedan estar todos presentes y de esta manera pues ir evacuando los contenidos que están asignados a nuestro programa de estudio. Igualmente pues les pediría que tengan siempre a la mano su libro de texto a modo de ir evacuando alguna duda que puedan tener con respecto al desarrollo de los contenidos, ¿verdad? Como vamos comenzando el periodo, pues no hay tareas todavía asignadas. Llegará un momento en el cual pues ya van a quedar programadas. Yo espero que en esta semana ya queden asignadas. Igualmente pues les pediría de que tratemos de ir entregando las actividades en las fechas que se programen, ¿verdad? Acordémonos que bajo esta modalidad de alguna manera es un poquito, quizás para algunos puede ser un poco complicado la entrega, así es que se van a programar con tiempo a fin de que todos puedan entregar sus actividades, ¿verdad? Bien, habíamos dado ya inicio a la unidad 4. A partir de acá comenzamos el segundo periodo. Les había pedido que hicieran su portada de unidad. Igualmente, siempre que hacemos inicio de unidad, hacemos un mapa conceptual, ya se los había enviado. Y el primer tema que tiene que ver con la parte de fluidos, ¿verdad? Presión, vamos a hablar de términos de área, fuerza, y el primer tema que aparece era presión en fluidos. Ya les había compartido esa primera clase, así es que vamos a continuar desarrollando esto. Igualmente vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Con aplicación de fórmulas, a modo después de irle poniendo la parte práctica a esa teoría que nuestro libro de texto nos facilita, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces. Este primer tema tiene que ver con la parte de presión en sólidos, líquidos y gases. ¿Qué vamos a entender por un fluido? En general es una manifestación de algunos estados de la materia y se caracteriza porque estos no poseen un volumen definido, ya que adoptan la forma del recipiente que los contiene. La distancia promedio entre sus moléculas es mayor comparada con los cuerpos en estado sólido. Los fluidos en general se clasifican en líquidos, gases y plasma. Líquidos, pues, son prácticamente incomprensibles, ¿verdad? El caso del agua, el aceite, la glicerina, el alcohol. Gases son más comprensibles, ¿verdad? Cuando hablamos de gases podríamos hablar el campo de Tropigas que utilizamos en nuestras viviendas, ¿verdad? Y el plasma es esencialmente un gas ionizado con igual número de cargas positivas y negativas, ¿verdad? En el caso de los televisores que son plasma, pues ese tipo de gas es el que está disperso en la pantalla, ¿verdad? Con igual número de cargas positivas y negativas. Bien, ¿cómo vamos a definir la aplicación de una fuerza? En estas imágenes que nosotros vemos acá, cuando nosotros apretamos un botón, cuando nosotros hacemos presión sobre un cuerpo, ¿verdad? Cuando ahí vemos las patas de un elefante, ¿verdad? Está ejerciendo una presión sobre un área determinada. Un deportista que va en su esquí está ejerciendo una presión en función de su peso, ¿verdad? En el caso de una señorita que usa tacones, igualmente hay una presión, ¿verdad? En función del área que está cubriendo su calzado. Este otro deportista que va en su esquí está ejerciendo una presión. Todos estos son casos que tienen que ver con la presión que se ejerce sobre un cuerpo. Bien. ¿Qué es o cómo vamos a entender presión? Presión es la fuerza que se aplica por cada unidad de área. Esta es la formulita que nos debe interesar a nosotros. Presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza ya sabemos nosotros que está medida en unidades de Newton y el área ya sabemos nosotros que la vamos a medir en unidades de metros cuadrados. La presión es directamente proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional al área.
¿verdad? De esta formulita de presión igual fuerza sobre área, pueden salir dos formulitas más. Si nosotros queremos despejar área, el área está dividiendo, pasaría a multiplicar, y P pasaría a dividir. Y nos quedaría que el área es igual a fuerza sobre presión. Si yo quiero conocer la fuerza, entonces área que está dividiendo pasa a multiplicar y puedo decir que la fuerza es igual al valor de la presión por área. Bien. Presión en líquido, que es el primer tema que aparece ahí en su libro de texto. Hay un tema fundamental en esto, y es de que la presión nosotros podemos verla en cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿verdad? La fórmula anterior, presión igual a fuerza sobre área, aplica para cuerpos en estado sólido. ¿Qué pasa con los cuerpos en estado líquido? Dice que hay un principio fundamental que se conoce como hidrostática y trata de los líquidos cuando están en estado de reposo. Un líquido encerrado en un recipiente crea una presión en su seno y ejerce una fuerza sobre las paredes que lo contienen. Un ejemplo de esto claro es cuando tenemos una botella de gaseosa, ¿verdad? Y si ha pasado mucho tiempo en refrigeración, cuando nosotros queremos abrirlo nos cuesta, debemos hacer una mayor fuerza. Hay una presión que está ejerciendo el líquido sobre las paredes del recipiente, ¿verdad? Igual pasaría si esa botella de gaseosa ha estado expuesta a temperaturas muy altas. Cuando nosotros queramos abrirla, lo más seguro es que va a haber una liberación inmediata de ese líquido, ¿verdad? Otro caso podríamos ver en un depósito con alcohol. Si nosotros lo dejamos expuesto al sol, lo más seguro es de que en algún momento la presión ejercida por los rayos solares puede generar, ¿verdad? Fuego, o podría generar una liberación de líquido, derritiendo de alguna manera las paredes del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Entonces dice, un líquido encerrado en un recipiente crea una presión y ejerce una fuerza sobre las paredes que lo contienen. Y aquí en la imagen que está a la derecha, vemos ahí que tenemos este depósito y pareciera de que ahí hay un cuerpo adentro que si nosotros lo sumergimos va a ejercer una presión sobre las paredes del recipiente, ¿verdad? Imaginémonos nosotros el caso que si tenemos un depósito con agua y nosotros agarramos un trozo de madera y lo sumergimos, inmediatamente lo que va a pasar es que vamos a ejercer una presión sobre ese líquido, y la presión que nosotros estamos ejerciendo se va a liberar elevando el nivel de líquido que está sobre el recipiente, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esa fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes de él. La presión hidrostática en un punto del interior de un líquido es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad del lugar. De ahí entonces que la presión en los líquidos la vamos a determinar por una formulita que se conoce como presión hidrostática. Y la presión hidrostática va a ser igual al valor de la densidad por la gravedad por altura. Los fluidos, líquidos y gases ejercen también una presión sobre cualquier cuerpo sumergido. La presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor profundidad. La fórmula se calcula partiendo del peso de una columna imaginaria sobre el fondo y la presión en ese punto. Entonces, esta formulita es la que nos va a servir para encontrar la presión en líquidos. Bien. ¿De dónde sale esa formulita? Aquí tenemos que hacer esta relación de expresiones. La presión es igual a fuerza sobre área. Por ende, nosotros sabemos que fuerza, lo vimos allá cuando vimos en la unidad anterior, la parte de leyes de Newton, que la fuerza es masa por gravedad. Entonces, si yo sustituyo F por masa y gravedad en esta fórmula, entonces me queda que la presión es mg sobre área. Pero hay una formulita que indica que la densidad de un líquido es masa sobre volumen. Si despejamos masa de esta expresión,
el volumen va a pasar a multiplicar con la densidad. Entonces, al sustituir en la presión, en lugar de masa, en lugar de esta M, voy a poner densidad por volumen, por gravedad, sobre área. Pero el volumen es área por altura. Entonces, en lugar de V, que representa volumen, voy a colocar área por altura. Entonces, sustituyo y me queda de esta forma la expresión. Luego tengo área en el numerador, área en el denominador, elimino y me queda entonces que la presión va a ser igual a densidad, gravedad y altura. Entonces, la presión hidrostática es el resultado de la relación de la fórmula de presión en sólidos y densidad. Bien, hay otro tipo de presión que también debemos tomar en cuenta, que es la presión atmosférica. Se llama presión atmosférica la presión ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos situados en la superficie de la Tierra. Todas las caras de los sólidos experimentan la presión atmosférica. El físico italiano Torricelli determinó que el valor de la presión en Bogotá, por ejemplo, es de 560 milímetros de mercurio. Esto se debe a que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí en su libro de texto hay una imagen de una persona que va subiendo, va escalando. A mayor altura, mayor presión, ¿verdad? Y dice por acá que en la cima del Everest, que está a unos 8.800 metros sobre el nivel del mar, la presión es de 300 milímetros de mercurio. A la mitad, la presión es de 500 milímetros de mercurio. Y al nivel del mar, ¿verdad? Que estamos en una zona muy baja, entonces la presión atmosférica anda en 760 milímetros de mercurio. Eso quiere decir entonces de que la presión va bajando, la presión atmosférica se reduce en la medida que nosotros estamos a una mayor altura. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunos ejercicios sobre esto y cómo va cambiando el comportamiento de la presión atmosférica en las personas. Bien. Luego la presión atmosférica, ¿dónde la ponemos en cuenta? Cuando nosotros succionamos con una pajilla un líquido, ¿verdad? Igualmente cuando se ejerce una columna de mercurio de 76 centímetros de alto en un termómetro, por ejemplo, hay una aplicación de la presión atmosférica. También está la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta es aquella que se genera en los tubos abiertos, ¿verdad? De ahí los aparatos conocidos como manómetro, que es el que determina el valor de la presión manométrica, y barómetro, que es el instrumento que nos sirve para calcular la presión absoluta. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Bien, terminamos acá entonces, jóvenes. Recuerden, quédense en casa.